desde hace 30 años que se nos dice que Chile tiene constitución. Incluso el presidente Elwin, óiganlo bien, en 1992, cuando se presentó el informe Rettig, declaró a todo el país por televisión que después de ese informe Chile es un país plenamente democrático. Abre comillas, plenamente democrático, cierro comillas. Cuando el presidente Elwin decía esto, teníamos tribunal constitucional con atribuciones muy superiores a las que tiene ahora. Teníamos 9 senadores designados, ¿ya? Teníamos total autonomía del Banco Central. Teníamos todo un sistema de vasos comunicantes entre las empresas y los partidos políticos, que ahora se ha morigerado un poco, pero sigue existiendo. Es decir, toda la podredumbre que estalló el 18 de noviembre y el 25 de noviembre del año pasado, todo eso que produjo ya una protesta generalizada de millones y millones, nunca vamos a saber cuántos millones protestaron el 18 y 25 de noviembre, todo eso que explotó después de 30 años, en 1992 para Patricio Elwin era un régimen plenamente democrático. Entonces voy al hecho de que si se cambia la Constitución, quedan intactas las 19 leyes orgánicas constitucionales. O sea, queda intacto el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que tiene una ley orgánica constitucional que no va a cambiar si usted cambia la Constitución. Queda intacta la ley orgánica de municipalidades, que tiene ahí un feudalismo dentro de cada municipio con un señor feudal llamado alcalde. Queda intacta toda la ley de administración del Estado, que permite toda la corrupción generalizada que hay en la administración del Estado en Chile. Queda intacta la ley del cobre, la de 1982, que se llama concesión plena, que es la que permite que se roben el cobre, ¿no? Y aquí, cosa curiosa, no curiosa, paréntesis, esa ley dictada en el 82, es decir, 2 años después que la Constitución de Pinochet de 1980, viola flagrantemente la Constitución de 1980. Porque la Constitución de 1980, dado que la dictan los militares, esos mismos militares en 1971 habían apoyado al presidente Allende por decisión del general Prat, del almirante Montero, del director general de Carabineros, general Sepúlveda, etc., habían apoyado la nacionalización del cobre. Por lo tanto, el año 80, cuando Jaime Guzmán pretende que en la nueva Constitución desaparece la nacionalización del cobre, los 4 generales golpistas, carniceros, corruptos y bellacos, fascistas, lo que ustedes quieran llamarle, esos mismos generales impidieron que se privatizara el cobre y dejaron en la Constitución del 80 intacta la misma nacionalización del cobre que aprobó por unanimidad el Parlamento en el año 81. ¿Por qué cito esto en este momento, en este debate con ustedes? Porque justamente por el hecho de que los militares dejaron en la Constitución que el cobre es 100% del Estado, por esa razón fue derrocado Pinochet. A Pinochet lo derrocó Estados Unidos porque tanto en la Constitución como después, cuando hubo otros debates que sería largo de detallar acá, el cuerpo general, en particular el cuerpo general del ejército, que es la institución hegemónica dentro de las Fuerzas Armadas, ese cuerpo general se opuso a privatizar el cobre. Por lo tanto, Estados Unidos saca a Pinochet, instala a Elwin en una maniobra que todos sabemos que es compleja, estamos hablando en resumen acá, y asume Elwin, y antes de un mes, el 9 de abril de 1990, inicia el proceso de privatización del cobre que los militares no habían querido realizar. Entonces, cuando entra Elwin, el cobre es 8% extranjero. Después de 30 años, el cobre es 73% extranjero. Si ustedes quieren saber, si ustedes quieren decirle a sus hijos y a sus nietos qué ha pasado en Chile en estos 30 años, esa es la respuesta. Chile en estos 30 años perdió el cobre que controlaba 92% en manos del Estado y ahora controla solamente el 28%. Pero además con un agravante ético,
que la parte chiquitita del cobre que está en manos de Codelco es el botín para la corrupción de los partidos de gobierno. Cualquier papas natas que deja de ser diputado, senador, alcalde o jefe de gabinete o ministro, consigue un pitutito en Codelco, hace un papel de 30 páginas y le pagan una fortuna de sueldo, ¿no? Entonces, es doblemente doloroso porque la parte chilena del cobre es fuente de corrupción y como tiene un estatuto de autonomía Codelco, no hay quien le ponga la mano encima porque ni el Parlamento ni la Contraloría, nadie tiene atribuciones para meterse en ese nido de corrupción que es hoy día la cúpula de Codelco. ¿A qué quiero llegar entonces con esta introducción? Que la Constitución en ciencia política es parte de la superestructura del Estado. No es la sociedad misma, la sociedad donde vemos 18 millones de chilenos, unos afuera, otros dentro de Chile, todos estos cesantes, toda esta delincuencia, toda esta situación abigarrada de la sociedad chilena, ¿no? Que es patética a esta altura, en esta crisis, sobre todo en estos días, ha salido a flote, pero viene así desde hace 48 años. Esa vida común y corriente, cotidiana, de 18 millones de chilenos, perdón, eso no se refleja en la Constitución. Es un constructo, está instalado de arriba abajo. Y como está instalado de arriba abajo, no basta con cambiar la Constitución. Usted tiene que cambiar las 19 leyes orgánicas constitucionales y las 122 leyes secretas. Estoy seguro que para muchos de ustedes y de vuestros hijos y nietos, es una novedad que en Chile nosotros, los que estamos acá, tenemos que soportar 122 leyes secretas. ¿En qué consisten? Que están vigentes y hay que respetarlas porque son leyes. Pero ningún chileno de a pie, como nosotros, puede leerlas o puede escucharlas. No puede saber qué contienen esas leyes, pero tienes que respetarlas. Tarea para casa para que alguien pueda entender por qué ocurre eso en Chile. Entonces, el tema no es la Constitución. La Constitución viene después de una correlación de fuerzas que se instala en el poder. Esto fue desde el nacimiento de la República. En 1828, Chile era la avanzada mundial del liberalismo. La extrema izquierda del mundo estaba en Chile. ¿Ya? El mismo que redactó la Constitución de Cádiz de 1812, estaba cayéndose Napoleón y los liberales ahí se atrincheraron en Cádiz, en una puntita de España, y levantaron su constitución liberal de avanzada jacobina, libertad, igualdad, fraternidad. Era un aleteo porque ya estaba toda Europa en manos de monarquía, pero ellos eran los últimos libertarios que estaban quedando. Y el autor de esa constitución se viene a Chile, Joaquín de Mora, y redacta la constitución de 1828, que es la más avanzada del continente ese año 1828. La respuesta de los larraínes, de los oligarcas, a esa constitución de liberal fue el golpe de Estado. Exactamente el mismo golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende en 1970. Desestabilización, cerco económico, asesinatos, quema de las casas de los patriotas, desprestigio de Ramón Freire, del ejército. Entonces, con dinero inglés, Portales forma un ejército mercenario, esto igual que invadieron Siria o Irak o Libia, un ejército mercenario, y ese ejército mercenario en 1830 destruye en la batalla del Ircay al ejército de la República de Chile, al ejército de Chacabuco y Maipú, al glorioso ejército del cruce de los Andes. A partir de ese baño de sangre, de esa derrota militar de los liberales, se instala el Estado moderno chileno que tenemos hoy, con el paréntesis que ya señalé al comienzo, que hay entre 1925 y 1973. ¡Y arriba los corazones!